Bienvenidos a un nuevo episodio de Chat de Mamis. Hoy nos vamos a dedicar al TDAH, el trastorno del déficit atencional con y sin hiperactividad. Y para eso estamos con Mariano Escándar. Es doctor en psicología y director de la especialización en terapia cognitivo-conductual de la Universidad Interamericana Abierta, de la UAI. Bueno, bienvenido, Mariano. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué es el TDAH? Bueno, es una pregunta que es más compleja de lo que parece. Es un diagnóstico que está en los manuales y que es muy viejo, existe hace casi 80 años, y que básicamente, si uno lo mira desde el punto de vista de los síntomas que tienen que estar, son personas, niños o adultos, que tienen dificultades para regular su atención, su control de impulsos y su control motor. Lo cual parecen como cosas bastante diferentes entre sí, pero cuando uno las analiza desde el punto de vista del control, en realidad es bastante lógico, porque es básicamente personas, niños, que les cuesta de forma voluntaria gobernar su conducta. Entonces, espontáneamente les sale más fácil hacer las cosas de forma automática, lo cual hace que le presten atención a lo que más llama la atención y no necesariamente a lo que tienen que prestar la atención. Es bastante parecido al autismo también, ¿o no? En algunas cosas sí y en otras no. Respecto al tema del autismo, se parecen en que esta cosa de que las personas con autismo tienden a sobreenfocarse y absorberse por las cosas que les resultan interesantes y a olvidarse del resto, a las personas con TDAH también les pasa un poco. La diferencia es que no tienen dificultades, salvo que tengan los dos diagnósticos, claro, para la parte social, y no tienden a ser tan rígidos o tan obsesivos con las cosas como las personas con autismo, sino que más bien a veces todo lo contrario, tienden a ser como muy desordenados, muy desorganizados, y les cuesta mucho eso otro, ¿no? El autocontrol y la organización. Entonces, el autocontrol de la conducta, ¿sí? Y en el hacer cosas que no sean siguiendo su interés, que en el sistema educativo actual son como casi una etiqueta de te va a costar avanzar en el recorrido pedagógico. Mira, en 30 segundos, por ahí, yo siempre le explico a los papás, es bastante como ilustrativo, hay cosas que te llaman la atención. Sí. Ahí no hay problema, porque te llamó la atención. Pero hay un montón de cosas en las que uno dice, ok, esto es importante. A nadie le divierte leer un prospecto, pero si uno no quiere quemar la heladera antes de enchufarla, lee el prospecto y le presta atención al prospecto. O si tiene una prueba, estudia para un examen. Ese momento es lo que te hace que vos prestes atención, es que vos decidiste que eso es importante. Cuando tenés que estudiar pasa eso. Esa parte le cuesta mucho a las personas con déficit de atención, y entonces cuando algo no les interesa mucho, pero es importante, igual les cuesta un esfuerzo muy grande poder poner la cabeza ahí, ¿no? Uh-huh. Y con hiperactividad, ¿eso cómo se potencia? Bien. En realidad, los niveles de hiperactividad, desde el chico no hiperactivo al más hiperactivo, dependen de un montón de cosas. Pero en realidad, lo que termina pasando es que cuando lo que te motiva tiene mucho que ver con la parte más física, sobre todo cuando en un nene chiquito, les cuesta mucho inhibir esa conducta y no moverse, porque les resulta interesante por ahí treparse un mueble y no tienen esa capacidad de frenar. Entonces es como más una cuestión de freno, ¿no? Y se potencia muchísimo porque justamente hay veces que uno no sabe con un chico si es que es distraído per se o se distrae porque no logra quedarse quieto el tiempo suficiente como para prestarle atención a algo. De hecho, a veces hay chicos que se concentran mejor cuando se están moviendo, ¿no? Que si uno los deja circular por ahí, se da cuenta que estuvieron escuchando todo el cuento y todo, pero estuvieron mientras tanto haciendo otras cosas, ¿no? ¿Sabés qué pasa o qué hacen en otros lugares del mundo con las personas o los alumnos que tienen TDAH? Bueno, en realidad sí, varía mucho de país en país. Hay una parte que tiene que ver con adaptaciones más desde lo individual, de decir, bueno, este alumno en particular vamos a evaluarlo quizás con pruebas más cortas, o no nos vamos, o el profesor que va a estar enterado de que el chico le cuesta esto, no le va a decir nada si se levanta de la silla, simplemente por ahí lo va a acompañar de vuelta a que se siente, o va a dejarlo incluso circular por el aula. Y después sí hay lugares del mundo donde se está tratando de cambiar más de raíz la manera en que se trabaja en las escuelas, pensando un poco que también tiene que ver con lo que puede pasar con el autismo, que hay un montón de cosas que harían que las escuelas sean más amigables para los chicos neurodiversos y que en realidad para los chicos que no tienen ninguna dificultad puntual tampoco les harían mal. Entonces, tal cual, no es grave. No. O sea, como el tema de bajar, yo pienso, el volumen en los shoppings. O sea, digo, no hace falta que sea una función distendida para bajar el volumen, porque ese nivel de
cuando voy a ver una película con mi hijo o cuando vamos a los saltarines. O sea, es un nivel muy alto de estímulo para cualquier chico, ¿no? Exacto, sí. Es que esa es un poco la cosa con casi todo lo que uno lee que le hace bien a determinadas poblaciones, Claro. que en realidad no es que implican un perjuicio para los demás. Por ejemplo, que vos hagas clases donde haya momentos de estar quieto y expositivos cortitos seguidos de momentos más activos, o que vos, en lugar de explicar de forma expositiva en una clase magistral, hagas cosas en las cuales los chicos se entretengan más porque están Que más sean implicados, visuales, claro. que sea más multisensorial, que no hagas una evaluación de fin de semestre de 8 hojas, sino que hagas varias evaluaciones cortitas. En realidad a todos les viene bien. Quizás uno puede pensar que hay un momento en la adolescencia donde uno puede decir, bueno, este tipo de cosas más engorrosas puede estar bueno para los chicos para que se vayan preparando para la universidad. Pero claramente en la primaria y la verdad que es más una cuestión de costumbre que otra cosa, ¿no? La manera en que se En que aprenden. Y esto es un trastorno del desarrollo, sería, ¿sí? Sí. Del neurodesarrollo. Sí, figura en el mismo capítulo que el autismo en los manuales, es un trastorno del neurodesarrollo, lo cual básicamente implica que, por lo que sabemos, no es que uno lo adquiera, sino que uno nace así, y de hecho es bastante hereditario también, suele correr por familias, y lo que sí va teniendo es, al igual que casi todos los trastornos del neurodesarrollo, es que va cambiando un poco la manera en que lo ves cuando alguien es chico, cuando alguien es grande. Por ahí ¿Cómo cambia? Un chico cuando está en preescolar suele ser muy hiperactivo, y eso es lo que más llama la atención. Eso hace que por ahí tenga más problemas de conducta. Durante la primaria lo que uno tiende a ver es más problemas, siguen los problemas de hiperactividad, pero se le suma mucho la parte de aprendizaje escolar. Y después lo que va pasando es que a medida que una persona madura va bajando la hiperactividad y los adolescentes tienden a ser menos inquietos, pero a aburrirse muy fácil, a tener menos como constancia en las cosas, y el adulto con déficit de atención más que nada es distraído y desorganizado. Uno se mueve mucho en el sentido de mover la patita, de agarrar cosas en la mano, tenerlas en la mano, esas cosas, pero no lo vas a ver corriendo por una habitación. Claro. Pero lo que sí tenés es que se desorganiza con mucha facilidad, le cuesta mucho no procrastinar para después las cosas, etcétera. Que son todas cosas que tienen que ver con que el cerebro va creciendo y va compensando, pero llega un punto que no puede compensar y es lo O sea uno que ve, ¿no? cuando uno es adulto, ¿cuáles son las señales de alerta? Y cuando uno es chico y cuando uno es adulto, ¿cuáles son las señales de alerta? Bueno, lo más característico, siempre pensemos que estamos hablando de cosas que son normales cuando se dan en cierto nivel. Entonces, si vos vas a agarrar a un chico aislado y decís se mueve mucho o poco, si no tenés punto de comparación es difícil saberlo. Claro. Pero en jardín de infantes, quizás las quejas que a uno lo preocuparían es que en la escuela digan que le cuesta mucho permanecer en las actividades que requieren estar tranquilo, aún por periodos de tiempo que todo el resto de los chicos de 4 años o de 5 años pueden hacerlo, escuchar en una ronda, etcétera, que cuando tiene que esperar eso tiende a ponerlo más agresivo, como que de alguna manera lo irrita la necesidad de demorar en hacer cosas. Esta cuestión también no sería algo atípico en un niño, pero lo vemos en un nivel que sí sería atípico por el contexto, por el grupo. En la primaria, muchas dificultades para completar tareas, para prestar atención en la clase, para permanecer sentado en el banco. Eso serían como señales de alerta. Y ya en grandes, mucho esto de no me puedo poner, sé que tengo que hacer algo y lo tengo ahí, se va juntando polvo, no lo hago cuando ya estoy súper jugado y entonces lo hago rápido y como me salga, me estreso mucho por eso, me siento culpable, y ese tipo de cuestiones. O sea, procrastinar hasta el final, hasta el momento en el que no podés no hacerlo y que te ocupe mucho lugar en la cabeza, en lugar de resolverlo, dejarlo y pasar a otra cosa. Sí, digamos, no es el único síntoma. De hecho, la procrastinación Una a de veces se las da por cosas. otras cosas. Sí. Muchas veces las personas obsesivas procrastinan porque como no lo pueden hacer perfecto, lo dejan para después. Claro. Pero en el caso del TDAH, eso pasa junto con esta cuestión de ser distraído y pensemos que como es un cuadro crónico, en el caso del adulto uno le tiene que preguntar un poco cómo era más de chico y de hecho muchas veces uno directamente hasta le pide a los familiares que cuenten cómo era de chico y uno se encuentra como un patrón, ¿no? Es el mismo chico que de chico tenía todas estas conductas que ahora llegó a la vida adulta, ¿no? Bien. ¿Cómo se trata el TDAH? Bien, el consenso, tanto en Argentina, que hay un protocolo, como en otros países, es que el tratamiento incluye psicoterapia, que en niños en niños chiquitos y en edad escolar es más que nada una terapia orientada
a la familia a enseñarle a los padres cómo hacer determinadas cosas y enseñarle a los maestros, acompañada sí muchas veces con terapias específicas con el niño, pero que tienen que ver con otros problemas que puede tener, es decir, no es una terapia con el niño para la inatención o para la hiperactividad, sino porque muchas veces estos chicos tienen problemas sociales o tienen problemas vinculados con el estado de ánimo, con la autoestima, para ese tipo de cosas. Cuando la terapia sola no alcanza, se acompaña con medicaciones, pero en general lo que dicen justamente los manuales es esperar un tiempito con solo terapia para ver si alcanza o no alcanza. Claro. Ese tiempito no es siempre el mismo, pero es un tiempo lógico, ¿no? No es esperar años, pero tampoco es esperar 2 días. Es bueno, hace 6 meses que está en terapia y por ahí sigue habiendo muchos problemas, por ahí se hace una interconsulta con un neurólogo, con un psiquiatra. ¿Y cuál es la importancia, como en todos estos criterios diagnósticos diferentes, cuál es la importancia de la implicancia de los padres? Porque si tenemos una persona que no se autorregula o que no tiene inhibición personal para poder generar cualquier conducta, que no puede tomar el control de la conducta, digo, un padre tiene que estar muy entrenado para poder... Exacto, por eso es que te decía, ¿no? La terapia incluye mucho a los papás. Y de hecho es eso, vos tenés un hijo que le cuesta mucho autorregularse y lo que necesita del otro lado es un papá que tenga mucha autorregulación. Y obviamente a veces pasa, pero muchas veces no, porque justamente es hereditario. Entonces muchas veces uno se encuentra con papás que también les cuesta mucho eso. Son chicos que se benefician mucho de tener una rutina, de que las cosas sean sistemáticas, porque si no se desorganizan. Entonces uno trata de fomentar eso. Y sobre todo mucho la predictibilidad de las cosas. Sobre todo también en esta parte de los chicos, que no son todos los que tienen TDAH, pero son bastantes, que tienden a tener problemas más de conducta, a ponerse más desafiantes, que siempre que vos hagas algo, pase lo mismo, sea para bien o para mal, que si hiciste solo la tarea, tu mamá no es que un día te felicite y otro día te diga es lo que corresponde, ¿no? Que siempre más o menos pase lo mismo. Claro. Y también, si hay alguna clase de penalización o lo que sea, que también sea sistemática, es muy importante y se trabaja mucho con los papás en eso, por ahí que pongan... no marearlos, que no sean marearlos. consistentes. Ser O sea, si esto no se puede hoy, no se puede mañana, o sea, todo que esté más o menos normado para que sea más fácil, más predecible. Sí, totalmente. Y sobre todo, además, en cualquier familia donde hay problemas que exceden lo que uno esperaba, o sea, nadie espera cuando va a ser papá terminar en una consulta con un neurólogo, con un psiquiatra por su hijo. Cuando uno tiene más problemas, también suele haber más problemas en todo lo familiar. Entonces, las reglas claras que vos decías, las normas, también hacen que disminuyan mucho los problemas a nivel conyugal, porque es bueno, ¿por qué hiciste esto con el nene? Bueno, es lo que habíamos quedado, ¿no? Es como que no... Como hacer acuerdos parentales para determinar cosas. Yo a veces con los papás, de los chicos que tengo en tratamiento, por ahí lo que les digo es que ciertas discusiones en realidad deberían poder reducirse a qué habíamos quedado con Mariano en la consulta, ¿no? Y bueno, y no es una cuestión de a mí me parece, no me parece, es bueno, hay acuerdos, quedamos que se acuesta a las 10, y si son las 10:05 y está despierto, bueno, entonces estamos haciendo algo mal. Y no hay que ponerse a discutir tanto, porque uno ve que las familias pierden mucha energía en estas discusiones en las que en realidad nadie tiene razón y nadie no tiene razón. Y lo que pasa es que a veces es muy difícil encontrar un mediador, o sea, qué sé yo, ¿cuántas veces ves al neurólogo, al psicólogo? ¿Lo ves capaz una vez cada tanto? No sé cuál sería... Si hay que buscar la figura del acompañante parental, ¿no? Que es un psicólogo, y esto sí ordena que tienen que ir los dos a la consulta. Hay mucha gente que no sabe que existe que está garantizado esto, ¿no? Totalmente. La terapia de orientación a padres es una parte fundamental del tratamiento de casi cualquier cuadro en los niños. Sí. Porque yo no hice la cuenta, pero imaginen, pero 24/7, ¿cuánto es? Un montón de horas. Y uno, 180 y pico de horas, pongámosle. Y uno puede ir al psicólogo 1 o 2 horas por semana. El resto del tiempo el chico está con sus padres, con sus docentes. Entonces, si ellos no saben cómo ayudarlo, es muy difícil que una horita con una psicóloga después haga una gran diferencia, ¿no? Entonces, no, y además que si el padre no tiene idea de cómo ayudarlo, tampoco el colegio, menos el colegio, obviamente, lejísimos, por lo menos acá, pero digo, el padre no puede indicarle al colegio nada que haya funcionado en su casa, digo, ¿no? Es como que debe haber alguna técnica, que no sé si querés compartir algunos. Sí. Bueno, dijiste recién varios recursos, ¿no? Que podemos ponerlos en la columna de recursos, ¿no? Esto de que haya predictibilidad, que haya siempre las mismas normas, que haya rutinas preestablecidas. Bueno, esto de no cambiar de un día para otro cómo reaccionamos frente a diferentes cosas. Por ejemplo, frente a las conductas que no queremos que nuestros hijos no tengan. A ver, por ejemplo, mi hijo se sube siempre y pone en riesgo su vida
porque sube a un lugar muy alto y trata de saltar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pegamos un grito? No, bájate, te vas a matar. ¿Hacemos eso o no? ¿Lo bajamos y le hablamos? ¿Le dibujamos las cosas? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí, sí. Bueno, en este caso de ejemplo puntual, en realidad, uno lo primero que se preguntaría, o le preguntaría al papá es, ¿vos crees que cuando él se estaba trepando lo hizo porque le gusta hacerlo y se olvidó de que era peligroso o, no, o le salió a hacerlo, o lo hizo como un desafío hacia vos o como una manera de probar el límite? Porque esa primera cuestión es una pregunta importante que siempre tenemos que hacernos, que es ¿cuál es el objetivo de la conducta? ¿Cuál es la función de la conducta? Si la función es provocar, ahí por ahí uno se pone más punitivo. Bueno, ok, te dije que esto no se hacía, ahora, qué sé yo, te vas a tu cuarto, te quedaste sin tablet, lo que sea. Si realmente es, como puede pasarle, qué sé yo, bueno, a mi hijo que tiene TEA y que es un chico que todavía en muchos casos es muy impulsivo, que realmente uno se da cuenta de que no tiene la capacidad para decir, me voy a controlar. Vos dejás algo que le atrae y va y lo toca. Sí. En esos casos uno lo que hace es tratar de generar un contexto donde haya otros focos de interés y una vez que él se metió en una conducta peligrosa, simplemente es, sin darle demasiada importancia, sacarlo, ¿no? Es como, te agarro a UPA, te saco del lugar donde estás por caer y te distraigo con algo y por ahí ni te reto, porque si te reto, en realidad lo que estoy haciendo quizás es como generar un subrayado sobre esa conducta que por ahí en lugar de ayudar a que no lo hagas, la marca más como algo para volver a hacerlo, ¿no? Claro, esto explicarlo porque es un poco cómo funciona el cerebro, ¿no? Que tal vez cuando es, acordate que no tenés que abrir la puerta, es como al nene le queda abrir la puerta, abrir la puerta, abrir la puerta. O sea, y muchas veces no lo sabemos y eso es muy desgastante también en la crianza, ¿no? Totalmente, sí. Siempre es lo que vos acabas de decir, tal cual. O sea, una de las cosas que hace que una de las maneras de trabajar siempre con el aprendizaje sea lo que se llama aprendizaje sin errores, es que cuando uno se equivoca y alguien te marca el error, por un lado es necesario, pero por otro lado también ese marcado también a veces actúa como de forma contraproducente, ¿no? Entonces, si yo te estoy señalando mucho las cosas malas, también estoy haciendo como un foco en algo que por ahí sería mucho más fácil si simplemente yo te fuera llevando a que hagas cosas buenas y marcarte esas cosas buenas, ¿no? Es muy interesante, a mí me apasiona mucho, bueno, vos sos el director de la carrera de terapia cognitivo-conductual, lo que vos decís, a mí me aparecía el similar en el análisis aplicado de la conducta, ¿no? Sí, claro. El ensayo discreto, vos decías aprendizaje sin error, que a mí me llamó la atención esa combinación, ensayo discreto, y era para desarmar las conductas. Vos decías, primero tenemos que ver la funcionalidad, es decir, hace esto ¿por qué? ¿Sí? Cuando encontramos cuál es la lógica que tiene el chico, ahí empezar a desarmarla. Bueno, si quiere esto, que no lo obtenga, pero que si cambia su conducta, obtenga alguna especie de premio, de alegría, Sí. de recompensa, ¿no? Totalmente, sí, es que es... No, pero es que es algo que vos, bueno, sos Sí. experto, pero los padres no saben muchas veces qué hacer con ese desafío. Y a veces también los padres que tenemos hijos con diagnóstico, bueno, pues qué bueno, porque es revivo, mirá cómo me desafía. Está bien, está todo bien, es bueno que genere o que intente generar un vínculo, aunque sea de esa forma. Sí, ahí es donde le digo, es cuando uno está ocupando su rol como de policía, que uno dice, bueno, cuando se va el chico a dormir, yo me río, le digo a mi mujer, al papá, a la mamá, che, mirá qué piola que es, que yo ahora, con él tengo que poner cara de perro. Claro. Porque no puedo demostrarle que está buenísimo, que está mucho más conectado, entonces ahora aprendió a desafiar. Bueno, está buenísimo. Espera 10 años cuando te desafía a los 17. No, pero digo, es verdad que está bueno. Sí, está bueno, pero... Es verdad que está bueno desde el punto de vista de la mejoría en él, pero lo que necesita ahí es más límite. Entonces, no puedo decir, bueno, nada, deja que me desafíe, sino que, bueno, qué bueno que me desafía y ahora va a ver lo que pasa cuando me desafía, ¿no? Claro. Y ahí, Mariano, digo entonces, toda conducta tiene una funcionalidad. Sí. Esto es como algo que hay que meterse en la cabeza. O sea, es algo... Una explicación. Porque Sí. en un punto muchas madres también que hablan conmigo, no por TDAH también, no sé qué le pasa, no sé cómo controlarlo, no sé cómo sacarle el iPad, por ejemplo, está todo el día con eso, como si fuese una persona, como un adulto, ¿no? Como si el padre no tuviese injerencia sobre lo que puede pasar ahí. Y bueno, en ese sentido, encontrar la funcionalidad le da un pequeño sentido, ¿no? A todo. Sí, la Pequeño funcionalidad gran a veces sentido. puede ser
súper básica, ¿no? Por ahí es, un chico puede gritar porque en realidad cuando grita obtiene que los papás lo consuelen, y por ahí lo que le pasa a un chico, sobre todo a un chico no verbal, es que le duele la panza. O sea, a veces la funcionalidad no es algo muy sofisticado, pero sí siempre hay una razón. Las personas hacemos, como cualquier animalito, hacemos las cosas porque por algo las hacemos, ¿no? En el caso del TDAH, esta diferenciación me parece fundamental para todos los papás, que es, ¿lo hace para joderme o lo hace porque le sale? ¿O porque le divierte? Porque en realidad a veces uno tiende a asignar una intencionalidad en el chico y pareciera que el chico es Maquiavelo, y por ahí el pibe se trepó porque es divertido ver todo desde arriba de la heladera. O sea, si uno midiera lo suficiente para poder hacerlo, por ahí hasta lo haría. Sí. Entonces, ok, hay que retarlo, hay que decirle bajate, qué sé yo, pero tampoco hay que pensar, no, lo único que quiere es que joderme la vida. Como que, ¿Y qué pasa con por qué no hay parámetros de inhibición? Bueno, la inhibición en las personas depende de un área del cerebro en particular, que es el área prefrontal, y está estudiado que las personas con TDAH tienen un desarrollo de esa función, de esa área del cerebro, primero más demorado, tardan más en llegar a desarrollarlo, y cuando lo desarrollan de forma un poco menos eficiente. Por eso es que también, como decíamos antes, lo de las medicaciones lo que hacen un poco es aumentar la actividad de esas áreas, y mientras esa medicación está funcionando, el control inhibitorio funciona mejor. Todas las personas podemos imaginarnos lo que es tener TDAH, porque en realidad cuando uno está cansado, mal dormido, súper estresado, pasado de rosca, empieza a funcionar peor ese área. Entonces uno se comete más errores tontos, uno le cuesta más concentrarse para leer algo. Una persona con TDAH lo padece todo el tiempo a pesar de no haber pasado por esa situación de estrés, ¿no? Es como, o sea, ¿por qué padece eso? ¿Porque su cerebro funciona más rápido? ¿Porque su atención no se fija en nada? ¿Porque su cerebro no descansa nunca? No, en realidad es más, está más vinculado con, para que esa área se active, tiene que llegar una activación que es dopaminérgica, que viene a partir de un circuito que tiene mucho que ver con una parte del cerebro mucho más básica, que es los ganglios de la base, y esa vía de conexión dopaminérgica, por razones simplemente genéticas, o sea, porque tocó, es una vía que no está funcionando tan eficientemente. Entonces al cerebro le cuesta más activarse en esa área. Sobre todo cuando la activación es, no me quiero poner muy técnico, pero simplemente... Pero, a ver, entonces la dopamina es eso que te dicen siempre, que tenés que tener la dopamina para estar bien. Es como que a la persona con TDAH le cuesta más actividad que la dopamina. Le cuesta más activarse en tareas donde la activación es dopaminérgica, pero para no ponerlo complicado y que se entienda fácil, hay dos maneras de que algo se active. Una, cuando la situación me motiva mucho porque es muy estimulante. En esa, los chicos con TDAH son iguales que cualquier chico. Vos les ponés adelante un juego divertido, se activaron. Pero la otra es cuando yo me imagino un futuro posible que me interesa, por ejemplo, sacarme un 10 en matemática y que mi mamá se ponga contenta, y esa motivación indirecta del proyecto es la que me motiva. Esa motivación indirecta más de largo plazo, a los chicos con TDAH cuesta un montón. Claro. Y en realidad les genera una ansiedad tal vez o un estrés tremendo. Sí, y además les cuesta mucho. Es como que sí, yo sé que si me esfuerzo me van a regalar una bicicleta cuando termine el cuatrimestre, pero igual es como que no tengo energía. En cambio, si vos me decís, acá está la bicicleta, mírala, es diferente porque la tengo ahí delante. Cuanto más se demora en el tiempo la gratificación, más cuesta sostenerla, y eso hace que sean muy cortoplacistas, y lamentablemente cuanto más van creciendo uno le pide a los chicos más el largo plazo, ¿no? Que hagan algo por algo que va a venir después y que ahora no es divertido. O sea, nadie estudiaría una carrera entera por lo que va a pasar la semana que viene. Uno lo hace porque sabe que en 4 años se recibe y que después eso va a tener beneficios, y etcétera, ¿no? O sea que, por ejemplo, estos retos que solemos hacer los padres sobre a los chicos cuando se comportan de una manera inadecuada, mirá cómo los otros chicos se portan bien, ya sos grande para hacer esto, todo eso, o sea, les entra por acá, les sale por acá. Sí, en realidad no es algo que... Es peor que eso, porque les entra por un lado y los hace sentir mal, les hace sentir culpables por ahí, pero después no evita que se sientan mal. Es como con un montón de cosas que uno no puede controlar, ¿no? Es como cuando uno tiene a alguien que tiene una adicción y le dice, te estás arruinando la vida, que la persona por ahí se siente mal, pero casi nadie dice, uy, me estoy arruinando la vida, listo, no me drogo más. Claro. Pero si fuera tan fácil no habría centros de rehabilitación, ¿no? Obvio. ¿Cuál es no se puede hablar de medicación en general, ¿no? Pero digo, ¿hay algunas medicaciones? Sí.
las medicaciones aprobadas por la ANMAT para el TDAH en la Argentina son 2 monodrogas nada más. Una es el metilfenidato y la otra es la atomoxetina. Y bueno, y creo que ahora salió acá otra que es el dexametilfenidato, que es de la misma familia. En los 2 casos son medicaciones que aumentan la cantidad de neurotransmisión en estas áreas que hablamos. El metilfenidato actúa de forma directa, lo cual hace que en el momento que la tomes, a los 40 minutos te haga efecto y aumenta tu nivel de dopamina. La atomoxetina tiene un papel más indirecto, entonces lo que se hace es tomarla todos los días a una determinada hora y recién después de 10 días se empieza a ver el efecto y genera mayor activación en estas áreas y uno ve cuando funcionan bien, que es el 70% de los casos, que las personas están menos impulsivas, más atentas, les cuesta un poco menos el autocontrol. No es que se les vaya el déficit de atención, que los cure ni nada, pero es una buena muleta, digamos, ayuda. Bien, ayuda entonces, siempre se recomienda entonces empezar con lo terapéutico, con lo parental, y ¿conocés casos de chicos que no estén medicados y que tengan TDAH? Sí, no, y no es obligatorio medicar a un chico porque tiene TDAH, pero tampoco es una decisión que puede tomarse solamente desde el punto de vista de lo que a mí me gusta como papá, sino que es, si yo empecé con la terapia, la escuela hizo la parte que tenía que hacer, yo aprendí a manejarlo y con eso mi hijo disminuyó los problemas lo suficiente como para ser feliz y para que le vaya más o menos bien, no hace falta la medicación. El tema con la medicación es no ser prejuicioso y decir, bueno, si a pesar de que yo hice todo este esfuerzo, mi hijo sigue mal, no lo invitan a los cumpleaños porque siempre mete la pata, se siente mal porque no puede no le va bien en la escuela. Bueno, ahí vale la pena pensar en una medicación. O si se está haciendo daño para sí o para terceros. Bueno, eso ya es obviamente, ¿no? Sí, por suerte las personas con déficit de atención eso no es tan frecuente, pero sí, como son medio de no medir las consecuencias, sí a veces pasa, decís, bueno, mi hijo, qué sé yo, me di vuelta y estaba colgándose una medianera de 5 metros, decís, bueno, ok. Y por ahí cuando vos le decís, che, ¿por qué lo hiciste? Ni sabe por qué. Bueno, obviamente en esos casos ya empieza a haber un riesgo, ¿no? O chicos que cuando tienen crisis de enojo, por ahí revolean algo y uno dice, bueno, no tiene la menor mala intención, pero si le pegan la cabeza al hermano, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, totalmente. Y en eso estamos. ¿Y qué falta a nivel en escuelas, no? Porque nosotros vamos a hablar con padres y se parecen mucho los problemas en escuelas, o sea, en educación y en salud con los que afrontamos los padres con chicos con TEA. Sí, muy parecido. ¿No? Bueno, sí, en realidad respecto a la parte de las escuelas hay una parte que es lo que decíamos al principio de todo esto de... hay muchas cosas que hacen que la escuela sea más amigable, que tiene que ver con disminuir el nivel de momentos donde el chico tiene que estar de forma muy pasiva, sentado, escuchando, sin hacer nada, que es el desafío más grande para cualquier persona en una situación de aprendizaje. Cuando uno lo puede hacer periodos más cortos, de forma más, digamos, más atractiva desde el punto de vista de lo sensorial, desde el punto de vista de la participación, eso ayuda mucho. Y después la otra parte, que es, al igual de lo que decíamos antes con los papás, que los docentes entiendan cuando un chico está haciendo algo como una provocación, como una falta de respeto, etcétera, y cuando realmente hay una falta de autocontrol y no hay ninguna malintención. No tiene sentido que yo le diga a un chico, te dije que no te levantaras más del banco y como te volviste a levantar ahora te llevas una mala nota, si el chico es hiperactivo y probablemente se dio cuenta de que se había levantado del banco en el momento que vos le llamaste la atención. Hasta ese momento lo había hecho sin darse cuenta. Claro, ¿no? Como que los colegios acepten los criterios diagnósticos diferentes y puedan hacerse cargo, porque hay muchos docentes que le piden a los chicos que tienen diagnósticos que actúen como los que no tienen diagnóstico, como los neurotípicos. Bueno, sí, está diciendo un hiperactivo. No, bueno, se mueve mucho en aula, no presta atención. Bueno, sí, estás describiendo lo que tiene el chico, ¿no? Claro, y en realidad, si uno lo ve como algo que al chico le cuesta evitar, no necesariamente lo va a fomentar o no va a hacer nada, pero por ahí hace cosas más inteligentes. Por ahí vos cuando ves que el chico se levanta, vas a donde está él y le decís, che, en 5 minutos llega el recreo, y por ahí el chico se vuelve a sentar y aguanta 5 minutos más y sale al recreo y listo. Si vos lo retás, o si le decís, el vínculo. Me venís a ayudar a mí y repartís tal cosa. Sí, ya el punto de vista de que el docente y el chico tengan un acuerdo de yo sé que cuando te levantás no lo haces de mala onda. Yo te voy a pedir que te sientes, pero tampoco es de mala onda. Es simplemente una manera en que yo te doy una mano con esto. Y te lo digo con una sonrisa, ya es otra cosa, porque se sienten muy rechazados. ¿Las personas con TDAH tienen derecho a tener un CUD? Bueno, es un tema complejo. Técnicamente,
lo que define que alguien pueda o no tener un CUD no es el diagnóstico, sino el nivel de ajustes que necesita, ayudas que necesita. Y en ese sentido hay chicos con TDAH que con ir una vez por semana al psicólogo y con tomar una pastillita a la mañana están 10 puntos, y quizás uno pensaría que para esos chicos el CUD no es tan necesario, pero hay otros chicos que para poder estar bien además necesitan una psicopedagoga 2 veces por semana, y por ahí necesitan que además del psicólogo para ellos una terapia de orientación a padres, y cuando uno empieza a sumar tiene 5 horas de terapia por semana y por ejemplo tiene problemas motores, entonces además tienen que ir a una psicomotricista, y ahí ya la sumatoria hace que uno dice, bueno, pedirle a cualquier familia que afronte esos gastos de forma autónoma es demasiado y se justifica totalmente. Ni hablar si, por razones que tienen que ver con las comorbilidades o con la fuerza del cuadro, con el hecho de que sea un cuadro muy grave, el chico necesita un acompañante terapéutico en el aula, ahí obviamente sí. ¿Qué son las comorbilidades perdón, en TDAH? Sí. Las comorbilidades son los diagnósticos que ocurren junto con el diagnóstico principal. Es algo que pasa en todos los cuadros. En el TDAH es muy común que los chicos con TDAH tengan otros cuadros añadidos. Básicamente el 40% más o menos tienen problemas de conducta, oposicionismo, dificultades vinculadas con el control de la ira, el 20% tienen problemas de aprendizaje de la lectura, el 10% tienen problemas de lenguaje. Entonces, cuando uno suma todas las comorbilidades, dice, ok, en el fondo TDAH puro, sin ningún otro problema, son poquitos. La mayoría tiene alguna otra dificultad. Y justamente el hecho de tener más de una dificultad hace que a veces el tratamiento se vuelva más engorroso en cuanto a cantidad de horas. Termina siendo casi un tratamiento como los chicos con TEA. O sea, tenés que ir a Claro. una fono, en algunos casos en donde hay muchas comorbilidades. Sí, totalmente. Es que de hecho lo mismo pasa con los chicos con TEA. Uno dice, bueno, mi hijo tiene autismo y por eso va a la fonoaudióloga, y uno dice, bueno, pero el TEA no necesariamente tiene problemas de lenguaje. No, es verdad. Tiene autismo y además tiene problemas de lenguaje. Ok. Claro. Y además va a una psicomotricista. Entonces además tiene torpeza motora. Sí. Y es muy común que en realidad los trastornos del neurodesarrollo no vienen con una sola cosa, ¿no? Claro, porque justamente el neurodesarrollo es global. Es global. Entonces, y de hecho hay muchos chicos que tienen TEA y tienen problemas de atención. Que quizás en casos más severos de TEA, cuando el chico todavía no es verbal, etcétera, es difícil separar una cosa de la otra, pero cuando el chico empieza a tener un rendimiento más alto y por ahí ya puede ir a un colegio y estudiar bien y empieza a aprender a leer y escribir, uno dice, che, además de todo lo del TEA, se está distrayendo un montón. Y eso pasa bastante también. Es muy importante para cerrar, digo, en poder entender y comprender el recorrido de la conducta, tener un acompañamiento parental, probar siempre con las psicoterapias antes de la medicación y usar la medicación o aceptar cuando un profesional te propone medicar a tu hijo cuando tenés estos síntomas que vos acabas de decir, o sea, tipo riesgos y problemas también que el chico no la está pasando bien. Sí, ¿no? sí, yo te redondearía eso de la medicación simplemente agregándote que los papás muchas veces sepan que no hay casi posibilidad, digo casi porque uno no, siempre puede haber un caso aisladísimo, pero de que la medicación tenga algún efecto muy nocivo. O sea, ¿funciona o no funciona? Si genera un efecto adverso, puede dar dolor de panza, puede dar dolor de cabeza, pero nada grave. Entonces, por ahí ante la duda, y veamos si lo ayuda o no lo ayuda. Pues si uno lo ve muy bien a su hijo, se pone contento y se la quiere seguir dando, y si no, no se la da y listo, ¿no? Claro. No tenerle tanto miedo ni tantos prejuicios. Muchas gracias, Mariano. No, gracias a vos.